A lo mejor podríamos intentar hacer una definición del libre mercado que no sea económica. Pues siempre he pensado que uno de los lastres del liberalismo es que haya tantos economistas liberales. Sí. Eh, De hecho, yo tenía esa pregunta aquí preparada. dejarme que os explique. Porque por un lado, esto es bastante comprensible, porque si uno es economista, enseguida le entra por los ojos y le entra por la mente las condiciones técnicas del mercado. Es decir, el hecho de que el mercado sea eficiente y sea más eficiente que sus alternativas. Esto es muy atractivo, ¿no? Como diría Friedman, esta increíble máquina de hacer pan, ¿no? Esta cosa maravillosa que funciona y al revés, cuando no lo dejas que actúe, evidentemente no funciona. Es tan atractivo que parece como si el libre mercado fuera el argumento definitivo para los liberales, ¿no? Y entonces yo creo que es un lastre en el sentido de que de entrada te amputa la visión de lo que significa el liberalismo, porque el liberalismo no es fundamentalmente económico. Así que tengo que contar la anécdota que me contó Karl Popper hace muchos años, cuando le preguntamos qué le parecía que el libre mercado fuera tan bueno para la economía. Y nos dijo, esa es una muy feliz coincidencia. Y obviamente es falso porque no es una coincidencia, digamos, que el mercado funcione mejor que el no mercado. Pero en el fondo sí tenía razón, en el sentido de que hay que defender el mercado, no solo, y quizá ni siquiera fundamentalmente por razones económicas, sino por razones morales. Si ganamos esa batalla, es muchísimo más importante que ganar la batalla económica. Así que yo me afianzaría en la idea de que el mercado no simplemente es una cosa eficaz económicamente, sino que es mejor, superior moralmente a sus alternativas. Yo lo que diría primero es que libre mercado, el mercado o es libre o no es mercado, es otra cosa, es otro conjunto de reglas y de interacciones que están manipuladas de tal manera que no sean un mercado. ¿Qué es un mercado? Un mercado, como no puede ser de otra manera, es un lugar físico o no físico en el que los agentes económicos se ponen de acuerdo para maximizar el beneficio de consumidores y productores por el bien de todos. Ese es el mercado. Si no es libre, en sí mismo se van a generar todas esas cosas que los intervencionistas llaman errores del libre mercado. Porque es cuando no es libre, cuando inmediatamente no solamente se genera una descompensación o una falta o un privilegio o lo que sea, que solamente puede venir desde el que lo regula. Y además que solamente puede venir de manera en la que se beneficie a una persona o a un grupo de personas por cuestiones exclusivamente políticas. Entonces, yo siempre digo que libre mercado en sí mismo pues es una repetición de término, porque no puede ser otra cosa más que libre. Y a partir de ahí, es verdad que cuando hablamos estamos hablando ya de otras formas de comercio, estamos hablando de otras formas de intercambio, que son que existen, pero ya no funcionan como un mercado. En el momento en el que tú quitas la libertad y en el momento en el que se beneficia a un agente sobre otro, sea desde el poder político, legislativo o por cuestiones extrañas al propio funcionamiento del mercado, ya no es un mercado. Ya es otra cosa, será una imposición de transacción, será un monopolio. Los monopolios solamente pueden venir de la imposición por parte del Estado. Entonces, en sí mismo, pues es la definición de mercado es la única forma en la que podemos poner en común los objetivos tanto económicos como sociales y de plazo distintos de todos los agentes económicos para el beneficio mayoritario de todos. Yo, ligando un poco lo que comentaba Carlos, el liberalismo es una filosofía política y la aplicación de los principios liberales al ámbito económico es lo que genera el libre mercado. Entonces, ¿cuáles son los tres principios básicos del liberalismo? Puede haber más, de hecho en mi último libro trazo 10, pero hay tres que son fundamentales y que lo definen.
libertad personal, propiedad privada y autonomía contractual. Esos son los tres principios que engendran el orden político liberal. Bueno, pues apliquemos esos tres principios al ámbito económico. Propiedad privada, ¿cómo se aplica en el libre mercado? Propiedad privada de los medios de producción, es decir, que la gente sea dueña de los factores productivos con los que se producen y con los que se pueden montar empresas para competir. Dentro de esa propiedad privada de los medios de producción, libertad personal en forma de libertad de elección de profesión u oficio, es decir, libre competencia para decidir a qué me dedico, que no haya cárteles, que no haya monopolios, que no haya licencias, que me digan usted no puede ser taxista porque el número de taxistas lo decide el poder político conjuntamente con los taxistas que ya están en el sector metidos. Y en tercer lugar, libertad contractual dentro de un ámbito de propiedad privada y de libertad de elección de oficio, que es en esencia el libre comercio. El libre comercio no es más que el libre intercambio basado en relaciones contractuales entre las personas. Por tanto, el libre mercado es eso, propiedad privada de los medios de producción, libertad de elección de oficio y libre comercio. Y ahí es donde se desarrollan las dinámicas de libre competencia, de libre empresa, pero los tres pilares básicos del libre mercado son esos. Yo iba a destacar la propiedad como pilar fundamental. Claro. ¿No? Bueno, es que si no hay propiedad privada, Claro. diría yo, descentralizada, porque claro. Uno podría ser un monarca absolutista que se queda con todo y decir esto es mi propiedad privada, ¿no? Si no existe propiedad privada descentralizada, lo que podemos llamar sociedad de propietarios, no existe libre mercado. Lo que existe son otras formas de organización político-económica y en el extremo de la concentración máxima, de la centralización máxima de la propiedad en un único ente estatal sería el socialismo marxista-leninista, ¿no? Es decir, todo el Estado es propietario de absolutamente todo y por tanto es el Estado quien tiene que planificar cómo se organizan y cómo se coordinan todos los recursos disponibles dentro de la economía. Y eso, aparte de un fracaso económico, porque lo hemos visto y porque además a poco que uno entienda de economía sabe que no puede funcionar, es un horror moral. Es un horror moral porque en última instancia esclaviza a todas las personas, les convierte en piezas de ajedrez del gran planificador central que es el Estado.